Hola, ¿qué tal? Soy Paco y hoy vamos a hablar sobre cómo sacar un presupuesto en un tarrajeo. Para saber sacar un presupuesto o para saber cuánto cobrar en un tarrajeo, se tiene que saber dos cosas muy importantes, ¿no? Conocer la cantidad de tarrajeo por metro cuadrado, o sea, los metrados, y el costo también por metro cuadrado, ¿no? Esas dos cosas son importantes, o sea, saber cuánto voy a tarrajear, ¿no? Como veo en esta imagen, por ejemplo, se está tarrajeando este muro, esta parte. Pero si hablo de una casa, por ejemplo, hablo de un piso, ¿no? De un piso entero, yo tengo que saber cuántos metros cuadrados hay ahí, cuántos metros de columna, cuántos metros de pared, cuántos metros de techo. Entonces, la suma de todo eso se va a multiplicar por el costo por metro cuadrado que se está cobrando para este pequeño trabajo que de repente necesitan hacer. Cuando uno recién está empezando a trabajar, pues uno puede ser excelente operario, ¿no? Sabe tarrajear bien, sabe encofrar bien, sabe hacer sus instalaciones sanitarias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a veces no sabemos cómo cobrar, ¿no? Entonces queremos hacer trabajos por nuestra propia cuenta, como se dice, ¿no? Hacer nuestros propios cachuelos, pero ¿qué es lo que pasa? Alguien nos dice, tarrajéame, tengo una casa, tengo un techo, tarrajéame. ¿Por qué? Porque saben que tarrajeas bien, eres un buen operario, saben que puedes trabajar bien o te han visto tu trabajo, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno no puede, no sabe cuánto cobrar por eso, ¿no? Entonces, ahora vamos a aclarar un poquito sobre ese tema, ¿no? Para sacar el presupuesto de tarrajeo, como dije, tenemos que conocer la cantidad de tarrajeo, ¿no? Metrados. Entonces, he hecho dos imágenes acá, que son rectángulos, ¿no? Lo que se parece prácticamente a una pared, o al lado cuando estamos dentro de una casa, pues tenemos un lado de pared, ¿no? Es un rectángulo, no sé. ¿Cómo encuentro el área de este rectángulo? Simplemente el largo por el alto, ¿no? De la pared. Si es una pared, sería el largo, el alto. ¿Cómo sería esta área? 6. Largo por alto, multiplico estos dos y sería 6 metros cuadrados. Hay lugares como debajo de la escalera, por ejemplo, no sobre la escalera, que no necesariamente el área es un rectángulo, sino el área viene a ser un triángulo, ¿no? Es un triángulo rectángulo. Entonces, un triángulo rectángulo. ¿Por qué rectángulo? Porque ese triángulo viene de un rectángulo, ¿no? Y el ángulo de acá es recto. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, y los triángulos que usualmente encontramos son la mitad de un rectángulo, ¿no? Es como si multiplicáramos el largo por el alto, pero lo dividimos entre 2. Entonces, 3 por 2, 6. Como es la mitad, 3 metros cuadrados, ¿no? Entonces, estas figuritas siempre es bueno tener en cuenta, ¿no? ¿Para qué? Para nosotros cuando veamos un tarrajeo, veamos las vigas, veamos las columnas, veamos las ventanas, etcétera. Siempre, siempre tengamos la idea de poder medirlo con estas figuritas. Por ejemplo, si nosotros, bueno, en este caso ya lo tenemos pintado, ¿no? Pero al momento de tarrajearlo, ¿no? Si nos dicen, por ejemplo, no, tarrajeame, quiero que me tarrajees toda esta parte, ¿no? Un piso, y quiero que me trajeras el tema de la escalera, todo. Entonces, ¿cuánto me vas a cobrar? Entonces, ¿cuánto me vas a cobrar? Entonces uno no sabe cuánto cobrar, ¿no? Dice, ¿cuánto lo cobraría? ¿Cuánto habrá acá? ¿Cuántos metros cuadrados habrá en todo este tema, ¿no? Eh, entonces nosotros lo podemos desglosar o lo podemos ver de la siguiente manera. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos un rectángulo, el rectángulo, ¿no? En esta figura de negro. Acá tenemos otro rectángulo, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de acá es otro rectángulo. Acá tenemos un triángulo, ¿no? Acá tenemos otro triángulo pequeño. Acá tenemos un rectángulo, acá tenemos otro rectángulo, rectángulo y otro triangulito. Entonces, si nosotros sacamos todas las paredes, en las paredes grandes van a ser un solo rectángulo, ¿no? Pero, si nosotros nos damos cuenta que si sumamos esta área, esta área, esta área, de todas las figuritas que nosotros hemos formado, vamos a tener el área total, los metros cuadrados. Si nosotros lo vemos como en la imagen anteriormente, se nos hace complicado, ¿no? Pero si nosotros comenzamos a desglosar esto, ¿no? Como antes lo hicimos lo hacemos en la siguiente imagen, ¿no? Acá todo esto es un triángulo, todo es un rectángulo, y solamente como nos quedaría medir con la wincha, ¿no? Si acá mide 3 metros por 50, por 40, por 30 centímetros, sería 3 metros por 0.30, ¿no? Si acá mide 1 metro
por 250, lo multiplicamos y lo sigo sumando, ¿no? Entonces, sería, si acá mide, por ejemplo, 3 metros y 250 de alto, 3 por 250, pero lo divido entre 2 porque es un triángulo, ¿no? Es como la mitad de un rectángulo, ¿no? Entonces, así también, para este lado, para esta figura y para toda figura, ¿no? Entonces, eso es lo importante siempre saber, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos en esta foto, si vamos a trajear esta pared de acá, ¿no? Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Si lo vemos solo la imagen, si nos vemos solo la foto, vemos esto de acá, ¿no? Pero si nosotros nos detenemos un poco y comenzamos para medir con la wincha, podemos medir esta parte de acá por esta parte, nada más. Este alto por este largo, ya tenemos, lo multiplicamos y lo dividimos entre 2, ya tenemos el área de este triángulo, ¿ya? En este rectángulo simplemente el alto por el largo, entonces ya la figura para metrarlo ya no se me complica, ¿no? Lo veo de una forma irregular, ¿no? Esta figura es un trapecio, pero para sacarlo del área es un poco más complicado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo dividimos en áreas que sean conocidas, ¿no? Rectángulos y triángulos, por ejemplo. Si nos quisiéramos metrar este fondo de escalera, este fondo de escalera de acá, todo este tema de acá es un rectángulo, lo medimos el ancho de escalera por el algo, ¿no? Igual el fondo de la escalera que está abajo también es un rectángulo, lo medimos el ancho por el largo de acá, ¿no? Acá habrá un rectángulo, ¿no? Entonces, eso es bueno saber. Recordar que la figura es del triángulo, es el largo por el alto, o en este caso le he puesto la misma medida L y L, ¿no? Pero es 3 por 2, y esa se saca la mitad, el alto por el largo, ¿no? Esta medida de esta medida de acá no nos importa cuando es un triángulo rectángulo, ¿no? En este caso ya no nos importa, lo que nos mide es cuánto el ancho y el alto, ¿no? Para poder sacar la medida. Por ejemplo, en este caso nos interesa este alto y este largo, este alto y este largo. La medida de acá no nos interesa, ¿no? Entonces acá nos interesa este alto y este largo, ¿no? Este alto y este largo lo multiplicamos, y para el triángulo lo multiplicamos y lo dividimos entre 2. Entonces eso sería la forma de cómo sacar el área total, ¿no? Si tenemos acá, por ejemplo, columnas, ¿cómo lo saco el área de las columnas? Igualito, son rectángulos, si nos damos cuenta, son rectángulos, son rectángulos. En este caso sería un rectángulo por este lado, por el otro lado un rectángulo, por el otro lado otro rectángulo, y lo voy sumando, ¿no? Columna por columna por columna, cuánto sale el área de cada una, y si son las mismas áreas, simplemente son las mismas dimensiones de las columnas, simplemente lo saco el área de una y lo multiplico por la cantidad de columnas, y ya tengo los metros cuadrados, ¿no? No hay, en su mayoría, todas las áreas son de figuras conocidas, ¿no? Por ejemplo, en esta pared de acá, este de acá es un rectángulo, ¿no? Este de acá es un rectángulo que viene así. Abajo es un rectángulo que viene así, ¿no? De la parte de acá es un rectángulo. Lo puedo metrar de otra forma también, ¿no? O sea, claro, este de acá es un rectángulo así, y acá lo que me sobra así. Entonces, hay muchas formas, pero ya sabiendo nosotros las figuras conocidas, ¿no? Acá en el fondo es un rectángulo, ¿no? Entonces, eso es lo importante, darse cuenta cómo son las figuras y cómo medirlas para luego sacar nuestros metros cuadrados, ¿no? Entonces, ¿qué hago para sacar el presupuesto final? Imagino que a mí me han dado, por ejemplo, una casa, ¿no? Las paredes, le he medido el largo por el alto, tengo 75 metros cuadrados. En techo, 90 metros cuadrados. Un techo es un rectángulo, no es el ancho por el largo. La escalera, 15 metros cuadrados, por ejemplo, ¿no? La escalera debajo de la escalera, del fondo, para medirlo, ¿no? Entonces, las columnas, 30 metros cuadrados, ¿no? Por ejemplo. Ahora, ¿por qué le he puesto de rojo en las columnas? Porque en el tema de las columnas, el rendimiento diario de quien va a tarrajear es menos, por lo tanto, va a costar más el metro cuadrado, ¿no? Entonces, si yo sumo paredes, más techo, más escalera, tengo 180 metros cuadrados. Ahora, hay un tema acá que yo tengo que saber cuánto cuesta el metro cuadrado. Supongamos, o bueno, este es un hecho real que todavía en algunas zonas, en el norte del Perú, Chiclayo, por ejemplo, en algunas zonas, no todo, todavía se puede cobrar hasta 15 soles el metro cuadrado. Pero en realidad ya esto va variando, ¿no? 18, 20 soles ya, ¿no? Entonces, un costo promedio de 15 soles, ¿no? Si las paredes están 15 soles, las columnas están el doble. Eso es un
un dato importante. Las columnas siempre se cobra el doble o aproximadamente el doble, ¿no? En este caso yo lo puedo ver, ¿no? Si las columnas son un poco delgadas, de 25 por 25, no sé, o que me demoran, veo que me va a demorar un poco más, el doble. Si no, puede ser que pueda cobrar hasta 25 soles el metro cuadrado. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Entonces, ya tengo este dato, ahora es lo que me toca es simplemente multiplicar. Entonces, ¿cuántos metros cuadrados tengo de paredes? 180 metros cuadrados. ¿Cómo voy a cobrar 15 soles? ¿Cuánto tengo? 2700 soles. ¿Cuántos metros cuadrados tengo de columnas? 30 soles. ¿Cuánto voy a 30 metros cuadrados? ¿Cuánto voy a cobrar por estos metros cuadrados? 30 soles por metro cuadrado, ¿no? Entonces aquí, ¿cuánto tengo? 900 soles. 30 soles por metro cuadrado. Entonces acá ya me toca cobrar. Ya tengo la idea de cuánto se va a cobrar, ¿no? Entonces ya sé cuánto voy a cobrar, ¿no? Entonces en total tendré 3.600 soles, ¿no? Entonces ese es el tema. Para hacer un trabajo, cuando uno está recién iniciando, lo que tiene que averiguar es cuánto cuesta en la zona el metro cuadrado, ¿no? El metro cuadrado de Tarrajeo. Se pregunta a un amigo, se llama, como algún conocido y se averigua siempre, ¿no? Cuánto está el metro cuadrado. En función de eso, ya tienes los precios. Si eres un buen tarrajeador, ya sabes, lo que te faltaría es saber medir nada más. Mides y normal ya puedes hacer tu pequeño presupuesto para un pequeño trabajo que puedas hacernos. Siempre es bueno tener en cuenta, preguntar los precios y poner para poder trabajar. El tema de los tarrajeos tienen que ver también el traslado de material, ¿no? Por ejemplo, el traslado de si es en un segundo piso, si es en un tercer piso, entonces tienes que agregarle a eso también cuánto te cuesta poner el material arriba, quizás un peón o dos peones para poner un cubo o dos cubos arriba, entonces eso también aparte se lo tienen que cobrar, ¿no? O también, por ejemplo, el traslado de andamios, si es que vives lejos al lugar donde trabajo, entonces el traslado de eso también se tiene que tener en cuenta, ¿no? Por eso, esto es simplemente por el tema de el metrado y el costo del metro cuadrado de Tarrajeo. Adicionalmente, ya se tiene que ver de acuerdo al lugar y las cosas que vas a necesitar, el traslado de materiales, etcétera, ¿no? Para la zona donde se está trabajando. Bien, ese es el video del presupuesto de Tarrajeo. Bueno, te invito a que te suscribas a mi canal, que comentes y bueno, que lo actives la campanita y nos vemos en un próximo video.